Hola, bienvenida, bienvenido, soy José Ramón Anso. En este tutorial, en este vídeo, lo que os voy a mostrar es lo sencillo que parece y que en definitiva es conectar tu página, tu hoja de cálculo, tu libro de Excel a una tabla de internet, con el objetivo de que los datos que tú tengas conectados en tu libro, en tu hoja de cálculo, se actualicen en función de cómo van variando en la página web. Esto es importante a la hora de realizar o tomar decisiones sobre ahorro de costes o aumento de beneficios, sobre datos que pueden influir en nuestra gestión diaria, en nuestra actividad empresarial. Este vídeo va relacionado íntimamente con el vídeo sobre la función buscar v, así que te recomiendo que si no lo has visto, pues lo hagas antes que este, ¿vale? Aparca este y vuélvete al de buscar v y visiónalo entero hasta que domines esa herramienta, porque aquí vamos a utilizar esa herramienta para trabajar. Vamos a empezar. Para ello lo que voy a hacer en este ejemplo es utilizar una hoja de cálculo que se llama gestión cartera de valores. En esta hoja de cálculo lo que hago es tener, pues eso, al tanto, pues los diferentes valores que puede tener un usuario invertidos en bolsa. Es un ejemplo sencillo, bastante rudimentario, corto, pero no es el objetivo la propia plantilla de gestión de cartera de valores. El objetivo es precisamente la conexión a internet de esta hoja de cálculo. Bueno, pues en esta tabla, en esta primera solapa, en esta primera hoja de cartera, lo que tenemos es, pues bueno, el nombre de las empresas en las que vamos a invertir, el número de acciones de cada una de las empresas que vamos a comprar, el precio al que hacemos la compra, el valor actual que vendrá de internet cuando ya hemos hecho la conexión con la página web y el resultado final, ¿vale? En función de los datos que tengamos aquí, pues en la tablita de resumen superior nos indica pues la inversión realizada, el valor actual de nuestra inversión y por lo tanto un resultado. Vamos entonces a conectar nuestra página web a internet. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de lo que se llama una consulta web desde Excel. Para ello lo que voy a hacer es importar o traerme, enlazar los datos que voy a traerme de internet en una segunda hoja que se llama valores. Pinchamos en ella y para hacer la conexión nos tenemos que ir a la solapa de datos y dentro del grupo de herramientas obtener datos externos, elegir el de desde web. Bien, esto nos va a abrir un navegador de Excel bastante rudimentario y que además tiene una peculiaridad, es que tiene unos iconos por encima que me permite seleccionar los datos de la página web que se cargue para ser importados. Pueden colocar aquí una dirección web e ir navegando por los hiperenlaces hasta que lleguen a su tabla. Yo les recomiendo una segunda opción, para mí es mucho más sencilla, precisamente porque al ser este navegador rudimentario, pues muchas veces da muchos errores de carga o errores de ejecución de scripts, porque bueno, las páginas web actuales utilizan tecnologías que este navegador, vuelvo a insistir, rudimentario, pues no es capaz de ejecutar, ¿vale? Bien, entonces como decía, lo que recomiendo es que vayamos directamente a nuestra página web de la que queremos traernos los datos. En mi caso es esta, la página de Invertia, en el caso particular de bolsa con los datos del IBEX 35, que es el selectivo sobre el que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces he cogido la URL, la he seleccionado, copiar, y me vuelvo a Excel y la escribo en la cajita que dice dirección. Valido. Ya empiezan a salirme los errores de scripts. Vamos a decir que no. No quiero que ejecute ningún script. Ya está empezando a cargar. Es posible que el error aparezca más de una vez. Efectivamente, aquí está. Sigue cargando. Vale, ha finalizado. Aquí abajo lo pone, ¿lo ven? Finalizado. Si se dan cuenta, tenemos nuestra página cargada. Bien, necesitamos que aparezcan en la página estos iconitos con las flechitas, porque como bien nos indica este navegador, dice haga clic en las flechitas al lado de las tablas que desee seleccionar. Bueno, si no lo ven, si no ven esas flechitas, lo suyo es que pulsen en este botoncito de ocultar iconos. Vale, he pulsado dos veces y ya aparece. Observen lo que ocurre
cuando paso el ratón por encima de nuestras flechitas. Me sale un marco de color azul indicándome cuál es el área que va a ser importada en caso de que lo seleccione. A mí este encabezado de esta página no me interesa. Aquí tenemos otra tablita donde habla de un resumen, 9774,70. Y esta es la tercera tabla, que es la que a mí me interesa, donde están todos los valores. Pues entonces voy a marcar esta tercera tabla. Ven que cuando la he seleccionado ya no aparece una flechita negra orientada hacia la derecha sobre un fondo amarillo, sino que me da un check visto sobre un fondo verde. Está diciendo que efectivamente esta es la tabla que en este momento tengo seleccionada. Nuestro siguiente paso será las opciones de importación. Vamos a ver las opciones de formato con los que vamos a traernos los datos. En las opciones de consulta web lo que tenemos son opciones sobre cómo se van a importar los datos que tú has seleccionado. Entonces tenemos, por ejemplo, en este primer apartado las opciones de formato. Por defecto viene marcado ninguno. Esto significa que todos los datos que se importarán sin ningún tipo de formato, a pesar de el que tengan en la página web. Lo que hará será adquirir el formato que haya dispuesto en la hoja de cálculo en las que son importados. Si marcamos la segunda opción, que dice RTF solamente, lo que va a hacer es importar aquellos estilos de fuentes que tengan los datos en la hoja web, pero tener presentes que si esos estilos, pues, vuestro Excel no son capaces de reproducirlo, pues tampoco serán importados, ¿vale? Y bueno, sí serán importados, lo único que no los serán visibles. Y por último tenemos la opción de formato HTML completo. Esto lo que hace es importar pues los datos con el formato HTML que tengan y serán visibles en mayor o menor medida en función de la facultad que tenga Excel para reproducirlos. En el segundo bloque de opciones de consulta web tenemos la posibilidad de importar la configuración para los bloques pre con formato previo. ¿Esto qué son los bloques pre? Esto es una utilidad que tenemos para en caso de que los datos no vengan con una estructura de tabla clara, como es el ejemplo que yo he seleccionado en esta página web. Es posible que algunos datos a lo mejor pues vengan delimitados por algún tipo de signo, como puede ser una coma o como puede ser un guión. Me imagino que ya en alguna ocasión habréis encontrado con la necesidad de importar datos o convertir tablas en Excel inclusive o en Word, pues separando datos por delimitadores como puede ser la coma o como puede ser el guión. Si tú desactivas la primera opción, esta que dice importar bloques pre en columnas, esta que viene marcada por defecto, lo que va a ocurrir es que todos los datos de cada uno de los registros, todos los datos de todas las columnas de cada registro se van a importar en Excel en una sola celda. Esto dificulta después bastante la recuperación de los datos, con lo cual te recomiendo que no lo desmarques. La segunda opción, que habla de tratar de los delimitadores consecutivos como uno solo, este es el caso en el que, por ejemplo, tengamos que hay una serie de delimitadores, imaginemos la coma o el guión, que vienen consecutivos porque no poseen datos, ¿vale? En esa posición, en ese lugar. Entonces tú puedes decidir que los datos se importen dejando las celdas en blanco o no. Si ahora tal y como está marcado, lo que te está diciendo es que si hay varios delimitadores consecutivos que no tienen datos, lo que va a hacer es no dejar ninguna celda en blanco por el camino, ¿vale? O sea, si nada más que hubiese un registro que tuviera el ticket y el dato de la segunda del trimestral, si saltara todos estos datos que hay por aquí en medio, lo que ocurriría es que tendríamos este dato en la segunda columna, en la B, directamente, porque si todo esto estuviera vacío, pues el siguiente dato aparecería en la segunda columna. La tercera opción lo que hace es, bueno, pues utilizar las mismas opciones de importación para toda la sección, ¿vale? Si tenéis más de una tabla seleccionada, pues lo que va a ocurrir es que me va a utilizar ese sistema, ese tratamiento de delimitadores consecutivos igual en toda la tabla, ¿vale? El último grupo de opciones de importación que tenemos es la posibilidad de deshabilitar el reconocimiento de fecha. Si lo marcas, te vas a encontrar con que cuando importe Excel fechas, no van a ser reconocidas como fechas, sino que lo va a importar como un número. La última opción, la de deshabilitar redireccionamiento de consulta web,
es una opción para mantener compatibilidad con consultas web realizadas con versiones anteriores de Excel. Este no es el caso. Bien, el único cambio que he hecho ha sido lo de el formato y voy a intentar importarlo con formato HTML completo. Vamos a darle a aceptar. Y ya lo que nos quedaría ahora sería, pues bueno, ya tengo mi tabla seleccionada, he marcado las diferentes opciones de importación que quiero utilizar, pues ya vamos a importar. Pulsamos el botón importar. Bien, llegamos a importar datos. En este nuevo cuadro de diálogo lo que tenemos es la opción de que los datos que vayamos a importar se hagan en la hoja de cálculo en la que yo me encuentro ahora. Fíjate que te encuentras que la celda A1, que es la celda que tengo marcada en esta cajetita, en esta caja de texto, automáticamente queda marcada con esta carrerita de hormiga. Me está diciendo que a partir de esa celda se van a distribuir todos y cada uno de los datos de la tabla que yo voy a importar. Si yo no los fuera a importar en esta celda, lo que tendría que hacer es introducir en este momento a partir de qué celda voy a insertar los datos que van a ser importados. Y puedo decidir dejar las 4 primeras para colocar aquí algún texto que tenga que ver con los datos explicativos o detalles sobre los datos que vienen a continuación y decidir que empiecen a partir de la A5. En este caso particular, en este ejemplo que estamos desarrollando en este tutorial, no tiene ningún sentido, lo voy a dejar en el A1, ¿vale? No voy a etiquetar nada, ni a detallar nada, ni a explicar nada. La otra opción que tenemos es que lo vayamos a hacer en una nueva hoja de cálculo. Si lo vamos a hacer en una nueva hoja de cálculo que no es esta, pues tendríamos que pulsar y buscar esa hoja de cálculo. Sigamos viendo otras posibilidades que tenemos a la hora de importar los datos, porque si se dan cuenta, además del botón aceptar y el botón cancelar, tenemos el botón de propiedades. Pulsándolo, abrimos el cuadro de diálogo propiedades del rango de datos externos. En este cuadro de diálogo propiedades del rango de datos externos, tenemos la posibilidad de hacer algunas configuraciones sobre nuestra consulta web. Bueno, lo primero que podemos hacer es cambiar el nombre. Él por defecto asigna un nombre que va en función del nombre que tenga la página web. Tú puedes cambiar el nombre de la consulta. Vamos a ponerle aquí, por ejemplo, IBEX 35. En el área de control de actualizaciones, te habla de habilitar actualización en segundo plano. Eso está estupendo. Pero tú puedes tener la posibilidad de actualizar cada X minutos. Por defecto está cada 60 minutos. Tú puedes tener la necesidad de que tus datos se actualicen, necesitas tener un control exhaustivo, pues cada minuto. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, ocurre que si tú tienes la necesidad de trabajar constantemente con tu hoja de cálculo, pues cada minuto vas a tener una interrupción que es la que necesita Excel para conectarse a la página web y actualizar los datos. Esto puede ser en determinados momentos desesperante, ¿no? Pues no te deja trabajar. Entonces mi recomendación es que, salvo que sea imprescindible, la actualización de los datos pues sea con una frecuencia razonable. Incluso si no es el caso y resulta que no tienes la necesidad de actualizar con tanta frecuencia, pues ni siquiera lo actualices, sino marcas la opción de actualizar al abrir el archivo. Y esto lo que hace es que cuando tú cargas, en ese momento se conecta y actualiza sus datos si hay modificaciones. Vamos a hacer las dos cosas. Voy a dejarlo abierto y lo voy a dejar con la frecuencia de 1 minuto para que se pueda observar cuándo se cambian los datos, cómo se actualizan los datos. El siguiente apartado, que habla de diseño y formato de datos, pues bueno, básicamente me da opciones sobre el ancho de la celda o el formato de las celdas. En este caso, ajustada al ancho de la columna, lo que me está diciendo es que, bueno, en función del ancho que tengan los datos que estoy importando, pues la celda se ensanchará o se estrechará en función de la anchura de los mismos. Y en este último apartado, donde habla de si cambia el número de filas en el rango de datos después de la actualización, lo que está indicando es qué ocurre si en mi tabla, en este caso la que estoy importando, aparecen nuevos elementos o desaparecen elementos que yo ya tengo importados, ya aparecen en mi tabla. Pues tengo la posibilidad de decidir qué hacer con ellos. Insertar celdas para los nuevos datos, eliminar celdas sin usar, o insertar filas para los nuevos datos, borrar celdas sin usar, o sobreescribir celdas existentes con los datos nuevos y borrar celdas sin usar. Lo suyo sería quizás esto. En caso de que aparezca, no sé, si ha sustituido un ticket, una acción dentro del IBEX 35, ha entrado una y ha salido otra, pues evidentemente las posiciones van a cambiar todas de la tabla, o un gran número de ellas van a cambiar de posición. Lo suyo sería sobreescribir las celdas existentes de manera que la que ya no está pues sea sustituida por las nuevas. Una vez tenemos todo esto ya
configurado, pues nada, le damos a aceptar, volvemos a nuestro cuadro de diálogo de importar datos, ya tenemos las propiedades configuradas, pues le damos a aceptar para que se produzca la importación. Nombre que le hemos dado a la consulta se llama IBEX 35, dice importando datos. Bueno, y aquí tenemos nuestra consulta web. Ya tenemos en nuestra tabla los datos importados y vamos a estudiar un poquito, analizar un poquito los datos. Evidentemente debemos conocer los datos sobre los que vamos a trabajar para obtener los resultados deseados. De lo contrario, sería complicado. La primera columna lo que tenemos es lo que se llama el ticker. ¿Qué es el ticker? El ticker es pues una abreviatura, normalmente con letras, pero puede también tener números, que me representa el nombre de la empresa que está cotizada en bolsa. En este caso, AB es Abertis, ACS se refiere a la constructora de idéntico nombre, ACX es Acerinox, AENA, bueno, y así con todo, ¿vale? Tenemos Acciona, BBVA, Bankia, Bankinter, etcétera, 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 etcétera. El objetivo es que nosotros ahora, en la segunda columna, tenemos los datos actuales a las 15:37 de su cotización. En este caso de Abertis está a 13,89,5. En muchos valores sus cotizaciones están a 3 cifras. Los valores en bolsa se cotizan a 3 cifras decimales. Entonces serían 89 céntimos y medio, 13 euros con 89 céntimos y medio el precio último que tiene Abertis a las 15:37 horas. Vamos a suponer que vamos a trabajar con nuestra cartera. Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario? El usuario, ya he puesto aquí un ejemplo, introduce el ticker, pone el número de acciones y el precio al que lo compró. Y aquí lo que tenemos es un buscar V. Esta función buscar V la pueden ver aquí arriba en la barra de fórmulas. Lo que hace es buscar el ticker que yo he introducido, que el usuario ha introducido en esta tabla diciendo esta es la empresa sobre la que he comprado acciones, como valor buscado en la tabla de valores. ¿Vale? En la tabla de valores se ha seleccionado el rango que va desde A2 hasta B35. ¿Por qué desde A2 hasta B35? Porque nada más que he cogido estas dos columnas, porque el dato que me quiero traer está en la segunda columna. Si quisiera añadir más datos, pues no sé, el volumen diario o la cantidad de capital que se ha negociado durante la jornada, pues tendría que hacer en la matriz de búsqueda pues desde A2 hasta la columna I en la última posición, 35. ¿Vale? En función de hasta dónde estén los datos que ustedes se quieren traer con la función buscar V, pues tendrán que utilizar esa matriz. Bien, pues una vez hecho esto, lo único que me quedaría sería, pues esta fórmula debería estar fijada en todos y cada una de las filas de esta tabla. Entonces yo puedo coger ahora y decir, bueno, pues voy a rellenar, pero cuidado, porque cuando yo relleno, las referencias se van a mover, y si se fijan, las referencias de la columna donde está el dato del valor buscado, sí me interesa que se actualice a la C14, C15, C16, pero las referencias de la tabla en la que yo estoy buscando, en la columna de valores, no me interesa que se vaya desplazando, porque si no Abertis, Acerinox, ACS se quedarían fuera de la búsqueda. Entonces lo que me interesa, si se dan cuenta, de vez en cuando el cursor pasa a una... como que está pensando. En realidad lo que está haciendo es volviendo a conectarse a internet, porque le puse una frecuencia de refresco de 1 minuto para ver si hay datos nuevos. Fíjense que ahora mismo está en 10.76 el dato. Lo voy a apuntar aquí para ver si cambia en la próxima actualización y vean cómo está funcionando correctamente. Les decía que yo tengo aquí en la referencia a la tabla donde hago la búsqueda desde la celda A2 hasta la B35. La única forma de evitar que esto se cambie es convirtiendo estas referencias en referencias absolutas, ¿vale? Bien, dicho esto, ahora ya sí que podría yo rellenar hacia abajo, pero cuidado, porque aquí tengo un error. El error es que como no tengo dato, pues el buscar V me devuelve un NA. Ya está otra vez actualizando. El valor no ha cambiado, 10.76. Lo que voy a hacer en este NA, le voy a colocar aquí un sí. Entonces, un sí con la función SNOT para detectar si esto me devuelve un NA. Si me devuelve un NA, entonces SNOT será verdadero y por lo tanto lo que tengo que poner es comillas, comillas.
Y si no me devuelve un NA, lo que quiero es el valor. Entonces vuelvo a colocar el buscar V para que me ponga el valor. Esta sería la función. Vale, lo voy a copiar también hacia arriba. Y la voy a copiar hacia abajo. ¿Vale? Entonces ahora vamos a suponer que yo tengo aquí Acciona. He comprado 112 acciones y las compré a 56 euros. No me deja escribir porque está recargando. Fíjense que ya el valor de Telefónica está en 10,77. Ha subido un poquito con respecto a hace unos minutos que estaba en 10,76. Luego ya me está actualizando los datos automáticamente. Bien, y nada más. Como ven, las opciones del buscar V, la funcionalidad que nos da es muy interesante si tenemos, pues además, como añadido, las páginas conectadas a Internet. Esta segunda tabla está conectada a la página web y sus datos son recargados y refrescados en función de la frecuencia de refresco que le puse antes. Aquí finaliza este segundo vídeo del artículo Cómo realizar cálculos con datos sincronizados, publicado en tu sitio excel.com. En este segundo vídeo lo que hemos visto es cómo conectar nuestras hojas de cálculo a Internet, la creación de una consulta web. Hablamos sobre el formato de datos importados, qué formato queremos darle o qué podemos importar, las propiedades del rango y así como lo aplicamos a un ejemplo de una hoja para la gestión de una cartera de valores. Espero que te haya gustado. Ya sabes, compartir, me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el próximo vídeo.